Antonio David Flores no dejó cabos sueltos. Lo que vimos con Alejandra Rubio fue más que un simple enfrentamiento televisivo. Fue un repaso que desnuda no solo a ella, sino a toda una familia que ha construido su reputación sobre privilegios y doble moral. Desde el primer momento, Antonio David fue claro. La exigencia de respeto por la vida privada que hace Alejandra se choca de frente con la realidad de lo que ella misma ha vendido públicamente. No hay coherencia en reclamar intimidad cuando tu vida ya ha sido objeto de titulares y exclusivas. Desde sus inicios mediáticos, Alejandra ha estado bajo la lupa de todos, y no es un secreto que su primer embarazo fue noticia de portada. Lo curioso es que ahora, años después, se queje de que su intimidad sea cuestionada. La paradoja es evidente, se pide respeto por lo que ya se ha compartido. Antonio David no lo dijo con suavidad, lo evidenció de forma demoledora, dejando claro que esa doble vara de medir se aplica solo cuando conviene. La protección que recibe la familia Campos es casi palpable. No estamos hablando de un gesto casual, sino de un sistema que los ampara constantemente, mientras otros miembros del mismo medio son tratados con una severidad que raya en la crueldad. Gloria Camila, por ejemplo, no deja de recibir críticas por situaciones mucho más privadas, y ni siquiera se le permite matizar su posición. La comparación es escalofriante. A unos se les consiente todo, a otros, nada. Y la televisión, lejos de equilibrar la balanza, contribuye a perpetuar la desigualdad. Antonio David también abordó un punto que muchas veces pasa desapercibido: la manipulación de la información. Un ejemplo claro es la historia de la barbería de Carlos. Alejandra afirmaba que todo funcionaba perfectamente, pero la realidad era distinta. El negocio estaba a punto de ser traspasado. Esa contradicción no es menor. Refleja un patrón constante de exageración, manipulación y construcción de una narrativa que siempre favorece a los Campos, mientras la verdad queda relegada a un segundo plano. Y luego está la cuestión de las exclusivas. Esta familia ha hecho de la venta de su vida privada un negocio, un modo de generar ingresos que ya no sorprende a nadie. El problema, sin embargo, no es la venta en sí, sino la impostura que la acompaña. Se venden los detalles más íntimos, pero se exige respeto y se pretende mantener una imagen de integridad que no corresponde con la realidad. Ese trileo constante, esa necesidad de aparentar, es lo que Antonio David dejó al descubierto. En el fondo, lo que molesta a muchos espectadores es la sensación de injusticia. Mientras Alejandra Rubio puede ser defendida y aplaudida por un comportamiento que otros recibirían con críticas despiadadas, la percepción del público es clara. No hay equidad, no hay reglas iguales para todos. La televisión y los medios permiten que estas actitudes se normalicen, y Antonio David no dudó en ponerles un espejo frente a la cara para que se vea cómo funcionan realmente las cosas detrás del telón. Otro aspecto relevante es la manera en que se manejan los documentos y la información sensible. La filtración de informes médicos de Rocío Flores, que la justicia ya ha condenado, es un ejemplo perfecto de lo que Antonio David criticó. Mientras los Campos parecen inmunes, la exposición de otros se convierte en escándalo. El doble rasero no es teoría, es una práctica constante. Y ver cómo se defienden sin rubor, mientras exigen respeto, provoca indignación, al mismo tiempo, incredulidad. La conversación también tocó un tema que parece trivial, pero que revela mucho sobre la estrategia mediática de la familia: la barbería. Más allá del negocio en sí, la manera en que Alejandra presenta la situación como perfecta, mientras la realidad es otra, es una muestra de la construcción de una narrativa controlada. Todo debe parecer impecable, todo debe ser vendible, aunque la verdad sea diferente. Esta habilidad para manipular la percepción no es nueva, se transmite de generación en generación como un legado familiar. Antonio David Flores no se limitó a señalar patrones superficiales en la actuación de Alejandra Rubio y su entorno. Fue mucho más allá, desentrañando con detalle un entramado de comportamientos que reflejan años de estrategia mediática cuidadosamente construida. Habló de cómo Alejandra y su familia se han convertido en expertos en lo que podría definirse como trileo mediático: vender la intimidad de manera calculada, negar cualquier implicación cuando les conviene, proyectar una apariencia de modestia y simultáneamente mostrarse como ejemplos de ética y rectitud. Esta combinación de apariencia y manipulación crea un escenario en el que la verdad deja de ser relevante y lo que importa es cómo se percibe cada acción ante el público. Todo, desde un gesto hasta una exclusiva, se mide por el efecto que tendrá en la percepción social, más que por su correspondencia con la realidad.
Antonio David evidenció con claridad que esta estrategia funciona perfectamente mientras nadie se atreva a confrontarlos directamente. Pero basta que alguien con autoridad moral y conocimiento del medio, como él, intervenga para que todas las contradicciones, incoherencias y dobles raseros se hagan visibles de manera inmediata. Es como si se hubiera levantado un velo que había cubierto cuidadosamente la verdad durante años, dejando al descubierto lo que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a decir: la impostura sistemática de esta familia mediática. La cuestión de la verdad es, sin duda, el núcleo de toda esta historia. Alejandra Rubio podría haber manejado la situación de forma mucho más sencilla y honesta, reconocer la realidad de su embarazo, o aclarar que no está embarazada, y decidir con calma cuándo compartir la información con el público. Esa transparencia habría sido reconocida y aplaudida por la audiencia, y habría evitado semanas de especulaciones, rumores y desgaste mediático innecesario. Sin embargo, exigir respeto por hechos que ya se han hecho públicos, hechos que ella misma ha vendido y comercializado a través de revistas y programas de televisión, constituye una contradicción evidente. Este acto de aparente discreción, que en realidad es selectivo y calculado, es lo que Antonio David supo señalar con precisión quirúrgica. La paradoja se hace más evidente cuando se observa que se exige respeto por aquello que ya no se puede proteger, mientras que a otros se les somete a críticas severas por circunstancias similares o incluso menores. Es un ejemplo claro de doble rasero, una práctica que los campos han normalizado hasta convertirla en parte de su estilo de vida. Pero el análisis de Antonio David no se limita únicamente a la actuación de Alejandra Rubio, es un examen profundo de un patrón familiar mucho más amplio. Los campos han construido, con los años, un auténtico modelo de impostura mediática. La venta de lo íntimo, la manipulación de la percepción pública y la exigencia selectiva de respeto no son episodios aislados, sino un sistema que ellos mismos han creado y consolidado. Este sistema no solo les garantiza privilegios constantes, sino que también los protege de consecuencias que otros, en condiciones similares, tendrían que afrontar sin cuestionamientos. No es casualidad que esta familia goce de tal influencia mediática. Han aprendido a controlar la narrativa, a moldear la percepción pública y a dictar las reglas del juego de manera casi absoluta. Antonio David, al exponer esta dinámica, no solo critica a Alejandra Rubio, sino que pone de manifiesto toda la construcción de poder mediático que sostiene a la familia, un entramado que ha tardado décadas en perfeccionarse y que combina manipulación, protección selectiva y un cálculo estratégico constante. Uno de los elementos más evidentes de este sistema es el doble rasero. Mientras los campos disfrutan de protección, reconocimiento e incluso aplauso mediático por comportamientos que otros recibirían con críticas despiadadas, otros miembros del mismo medio son objeto de cuestionamientos constantes. Gloria Camila, por ejemplo, no deja de recibir críticas por situaciones mucho más privadas o menos relevantes, y ni siquiera se le permite contextualizar su posición. Esta desigualdad en el trato es una demostración clara de cómo funciona la televisión española, no como un árbitro neutral, sino como un escenario en el que el privilegio y la protección selectiva determinan quién puede equivocarse sin consecuencias y quién será juzgado con severidad. Antonio David no solo señaló esta injusticia, expuso cómo la familia ha normalizado esta práctica y la ha convertido en parte de su modus operandi, asegurándose de que las reglas se apliquen de manera favorable únicamente para ellos. Otro aspecto revelador es la manipulación de la información. La historia de la barbería de Carlos es un ejemplo claro de ello. Alejandra Rubio afirmaba públicamente que el negocio funcionaba perfectamente, proyectando una imagen de éxito y estabilidad. Sin embargo, la realidad era diferente. La barbería estaba a punto de ser traspasada. Esta contradicción no es trivial. Refleja un patrón de manipulación donde la información se presenta de manera que favorezca la narrativa que la familia desea proyectar. Cada detalle, cada declaración, cada gesto se ajusta para mantener una percepción pública controlada, mientras que la verdad queda relegada a un segundo plano. Este control de la narrativa, sumado al doble rasero y a la protección selectiva, evidencia cómo la familia Campos ha perfeccionado un modelo de comunicación estratégica que funciona a la perfección mientras no haya confrontación externa. La dimensión psicológica de esta estrategia es también significativa. No se trata solo de vender exclusivas o manipular información. Se trata de construir una narrativa constante, donde la ética, la dignidad y la discreción se utilizan como herramientas de marketing. Estas cualidades se exhiben únicamente cuando resulta conveniente proyectarlas ante el público. El mensaje que Antonio David transmite es contundente.
La manipulación de la percepción ha alcanzado niveles tan sofisticados que resulta casi imposible distinguir la realidad si no se cuestiona minuciosamente cada acto, cada palabra y cada movimiento de la familia. La percepción, más que la verdad, se convierte en la moneda de cambio más valiosa, y esta percepción se moldea con precisión, de manera que se ajusta a los intereses de la familia y de nadie más. Un punto clave que Antonio David dejó claro es la vulnerabilidad de este sistema frente a la confrontación directa. La estrategia de trileo funciona mientras los medios y el público aceptan la versión oficial sin cuestionarla. Pero cuando alguien con autoridad, conocimiento y valentía interviene, las contradicciones se hacen evidentes. La coherencia de la narrativa se rompe y la audiencia puede ver, de manera clara, la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace realmente. Este desenmascaramiento no solo afecta a Alejandra Rubio, tiene un efecto dominó sobre toda la familia, mostrando la fragilidad de un sistema que, a simple vista, parecía impenetrable. La exposición de Antonio David evidencia cómo la percepción controlada, la manipulación de la información y el doble rasero no son sostenibles cuando se enfrentan a un escrutinio objetivo y bien fundamentado. Además, este episodio sirve como una lección sobre la impostura familiar. No se trata solo de un enfrentamiento televisivo ni de un episodio más del entretenimiento rosa. Es un ejemplo de cómo una familia ha construido un estilo de vida donde la venta de lo íntimo se acompaña de exigencias de respeto selectivo y de la creación de una imagen de ética que no corresponde con la realidad. Antonio David logra, con su intervención, desarmar esta construcción cuidadosamente elaborada, dejando al descubierto la incoherencia, la hipocresía y el doble rasero que ha caracterizado a la familia durante décadas. Lo que para ellos es un acto de protección mediática, para el público es un ejemplo de manipulación, privilegio y control estratégico de la narrativa. Finalmente, lo que queda claro para cualquier espectador atento es que mientras los campos se consideran guardianes de la dignidad y la ética, la percepción del público es muy diferente. Lo que se observa es una familia que trilea, manipula y vende exclusivas sin pudor, mientras proyecta una imagen de integridad que cada vez menos personas creen. Este episodio no es simplemente un escándalo más. Es una revelación sobre cómo funciona la televisión española cuando el favoritismo, la protección selectiva y los privilegios se imponen sobre la verdad. Antonio David, con su intervención, no solo expone la contradicción de Alejandra Rubio, demuestra cómo décadas de manipulación mediática, estrategia familiar y control de la percepción pueden desmoronarse en el momento en que alguien con autoridad y conocimiento decide confrontarlos con la verdad.